hermanos y hermanas, jóvenes y adultos que quieren seguir estas catequesis. Estamos hablando de la Santa Misa, la Eucaristía, y la tenemos que captar en su profundidad, en su misterio. Hay algo muy profundo. La misa se conecta con el sacrificio de Jesús en la cruz, con su presencia hoy, y también con la transformación del mundo. Queremos hoy como tema profundizar la Eucaristía y el misterio pascual. El subtítulo era: en la misa se hace presente, se actualiza el sacrificio de la cruz. Entonces se trata hoy en nuestro tema de un misterio. Es como bajar en un pozo profundo. Dice que cuando uno está ahí abajo, hasta de día puede observar las estrellas. Y vamos a bajar con Jesús hasta su muerte, su sacrificio, para después subir hasta su resurrección y experimentar esta victoria de Jesús también en nosotros. La Eucaristía nos va a ayudar para que el misterio pascual forme parte de nuestra vida, sea una realidad en nuestro mundo. Puede haber muchas preguntas alrededor de esto y cómo funciona eso, cómo yo me puedo transformar. Estuve en tantas misas y todavía no cambié tanto. ¿Y el mundo? ¿Cómo le va a transformar la Eucaristía? Les invito sencillamente a 4 pasos para recorrer juntos, que son la misa como memorial de la última cena, después la muerte de Jesús, su pasión y cruz, seguidamente la resurrección y finalmente la transformación que necesita el momento presente y nosotros mismos. Comencemos con el memorial, que es la última cena. Uno puede hacer esta pregunta: ¿cuántas misas se han celebrado desde aquella última cena hasta hoy? Uno puede comenzar a calcular. Llegará a millones de celebraciones y mucho más. Es una respuesta posible. Pero otra respuesta posible es decir, nunca se ha tenido más que una sola misa. Porque cada misa es un memorial, o sea, simplemente hace presente lo que había antes, no lo repite. Tenemos otros ejemplos de memoriales, por ejemplo, una fiesta patria. En Ciudad del Este, cada 3 de febrero estamos junto a un hito, un palo, un marcador, desde donde se comenzó la mensura de todo Alto Paraná. Cada 3 de febrero. Es un memorial, pero la misa es memorial mucho más y mucho más profundamente. Cuando rezamos esto después de la consagración, así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, porque ahí Jesús está realmente presente. Ya es un hoy.
El pan y el vino no solamente simbolizan algo de Jesús, sino son el mismo Jesús. Así lo destacaba el Concilio de Trento. La víctima es una y la misma. El mismo, el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz. Y solo es diferente el modo de ofrecer. Y decía San Juan Crisóstomo, explicando la diferencia con los antiguos sacrificios. Nosotros ofrecemos siempre el mismo cordero, no uno hoy y otro mañana, sino siempre el mismo. Esto es un memorial. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, dice nuestro catecismo, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio de Cristo en la cruz permanece siempre actual. Segundo punto, cruz y muerte de nuestro Salvador. En la misa el pan y vino, como nos dice nuestra fe, se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero no es simplemente el cuerpo de Jesús que caminaba entre nosotros y en su sangre, en sus venas corría la sangre, sino la conversión es, como dice la misma fórmula de la consagración en la misa, en la carne que será entregado por ustedes, en la sangre que será derramada por ustedes. Esto sucede en la noche de la traición. Entonces, cuando comulgamos, como en los antiguos tiempos, comemos carne de un sacrificio, bebemos la sangre derramada en la cruz. He meditado una vez que eso debería tener un impacto en mi persona. Cuando en mí está el cuerpo de Jesús y corre también después de comulgar algo de su sangre en mis venas, entonces yo también estoy con él clavado en la cruz. Una partecita de mi carne está clavada ahí. Una parte de mi sangre se derrama con él. En la Eucaristía debo entregarme como Jesús, debo aprender esto. Y la Iglesia misma entera se ofrece con Jesús. La diferencia no está en la mayor crueldad de la muerte de Jesús. Había mucha gente que moría de manera muy cruel en aquella época y hasta hoy. La diferencia está en cómo Jesús se entrega. Y cuando un soldado romano, un oficial pagano, observa todo esto, y él seguramente ha visto muchas crucifixiones en su vida, ahí exclama verdaderamente, este hombre era justo, este hombre era diferente. La Santa Comunión me ayuda a vivir mi entrega, la entrega de mi vida, como Jesús la vivió. La Virgen María estaba presente también. Ha visto todo eso. Es una mujer valiente y es nuestro ejemplo. Quizá ella era la única persona en aquel Viernes Santo que nunca perdió la esperanza, que nunca perdió esa perspectiva de la resurrección, aunque ella en este momento ciertamente no nos habló. Dice Eclesia de Eucaristía, la Iglesia es llamada a ofrecerse también a sí misma, unida al sacrificio de Cristo. En el tercer punto hablamos de la resurrección, porque no todo es muerte.
La misa nos conecta también con la nueva vida. Dice Iglesia de Eucaristía, la carne del Hijo del Hombre, entregada como comida, es su cuerpo en el estado glorioso del resucitado. O sea, comemos el cuerpo resucitado de Jesús. En el sacrificio de Viernes Santo, en la muerte de Jesús, todo esto ya sucede. Después también se hace visible en el día de la Pascua, en el día de Pentecostés, pero todo ya está ahí en este momento. Comemos ya la carne del resucitado. Jesús nos dice en San Juan que este pan nos da vida. El que me coma vivirá por mí. Comemos una carne sacrificada para vivir eternamente. San Ignacio de Antioquía llamaba este pan eucarístico fármaco de inmortalidad, antídoto contra la muerte. Conocemos antídotos contra la mordedura de la víbora, por ejemplo. Existe también un antídoto contra la muerte, y esa es la Eucaristía, porque ya nos hace entrar en la resurrección. En la Santa Misa también se nos da el Espíritu del Señor. Esto va unido, todo eso está en este momento, en esta celebración. El Espíritu Santo recibimos porque Jesús lo entrega al Padre. El Padre recibe nuestro Espíritu. Iglesia de Eucaristía, nuevamente, este documento de San Juan Pablo II. Jesús muere y entrega su Espíritu. Nosotros recibimos el Espíritu Santo y vivimos para siempre en la vida eterna. Y San Efrén lo expresa de forma casi gráfica. Llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su espíritu. Y quien lo come con fe, come fuego y espíritu. Cuando comulgamos, comemos fuego, el fuego del Espíritu Santo. Por eso, la Eucaristía no es entrega solamente, aprender a entregarnos como Jesús, sino también es pan de vida. Es hacernos vivir para siempre. La Eucaristía finalmente nos da luz y fuerza para la vida cotidiana. Sucede una transformación en la Santa Misa. Lo expresa muy claramente Pablo VI. El pan y el vino han dejado de existir después de la consagración. De suerte que el cuerpo y la sangre adorables de Cristo Jesús son lo que están realmente ante nosotros. Ya no es pan y vino, dejó de existir. Todo se transforma en la Eucaristía. Podría decirse incluso que se transforma dos veces. La vida llega a la muerte, pero de la muerte se llega a la vida. El pan deviene carne sacrificada, pero después se convierte en pan de vida. De esto nace el compromiso de transformar el mundo según el Evangelio, según el documento Iglesia de Eucaristía. Me impresiona siempre como San Juan Pablo II hablaba tanto de esta frasecita bíblica, no tengan miedo. Y nosotros a veces tenemos miedo a mirar la muerte en su cara fea, a nombrar las cosas, a decir, esto es robo, eso es adulterio, esto es estafa, eso es asesinato. Buscamos ellos mismos palabras más bonitas. No tengamos miedo,
No tengamos miedo a estar ahí cerca de la cruz como Jesús, como la madre de Jesús, como los apóstoles. Porque nosotros no tenemos miedo gracias a nuestra esperanza. La miseria del mundo va a cambiar. Y esto no es un optimismo superficial y falso, sino es la fuerza de la resurrección y del Espíritu Santo. En el Apocalipsis dice Jesús, miren, yo hago nuevas todas las cosas. Y esto comienza en la Santa Misa. Espero que les ha servido este pequeño recorrido, que todo sea un esfuerzo de nuestra fe y de nuestra caridad. Ya estamos entrando en el año de la Eucaristía. Es un misterio profundo, un pozo profundo, para que veamos las estrellas de Dios, para transformar el mundo. Ahí tenemos una fuente inagotable de vida para celebrar la muerte y resurrección del Señor, el misterio pascual, hasta que vuelva. Muchas gracias por escuchar.